Bueno, la idea es que a través de la experiencia que tenemos organizando el European BIM Summit, somos capaces de ir recolectando información en distintos países de Europa y en distintos continentes en el mundo, y por eso la idea de empezar la sesión con cuál es la situación en estos momentos, ¿no? Como podéis ver, cada país va abordando el tema de implementar el BIM con una estrategia totalmente distinta. Pero yo diría que uno de los temas interesantes es que todos ellos intentan crear un estado de todo su sector de la construcción, mejorando lo que llamamos la cadena de valor. Y la cadena de valor es difícil en un sector en el que aún no está industrializado de poder identificar dónde están las claves justas para poder decidir dónde incidir para poder llegar a cambiar este sector. Hemos tenido unos ejemplos, quizá los más paradigmáticos. El primero, como Finlandia, el país de Finlandia, que se considera como referente en este cambio, empezó con una decisión gubernamental clarísima, igual que lo ha hecho en los aspectos educacionales. En el BIM, el gobierno de Finlandia decidió en 1997 dotar de una partida muy importante, en ese caso eran 42 millones de euros, hace unos 20 años, para decidir en qué tipo de proyectos y qué tipo de organizaciones se debería desarrollar el BIM. Basado siempre como país pequeño que son y con una climatología muy dura en la eficiencia y, por tanto, en poder terminar todos los proyectos en un plazo de tiempo que fuera necesario, porque en el momento en que viene la época de nieve y de hielo es imposible seguir construyendo. Es importante saber que esto sucede durante 4 meses en Finlandia. Hay 4 meses al año en los que no hay una capa de hielo en el país. Y por lo tanto, el hecho de poder terminar a tiempo una obra es fundamental, porque si no significa como tener que esperar una cantidad de meses de tiempo increíble hasta volver a retomar la posibilidad de construir. Y por eso también la manera en cómo tratan el BIM ha sido también muy dirigido a tener industrializados procesos de construcción, para basarse más en el ensamblaje, en la prefabricación, que no en la construcción in situ en el lugar, ¿no? Estados Unidos identificó el BIM de una forma distinta. Unos años más tarde, aproximadamente 10 años más tarde que Finlandia, dos corporaciones totalmente distintas, la de los arquitectos a través del American Institute of Architects y la de los contratistas o constructores a través de la Association of General Contractors of America, los dos, justo en el momento en que se iniciaba la crisis de la construcción, que por una parte fue provocada por los hedge funds americanos, ¿no? Pues veían como un detrimento de su imagen pública y de su eficiencia en el proceso. Por lo tanto, decidieron empezar ellos mismos, por un lado unos técnicos y por otro lado unas personas que estaban en obra durante todo el día, a empezar a introducir el BIM también como un elemento de eficiencia en sus propias disciplinas. Y de esta manera también era algo, podríamos llamarle como marketingiano, era la única manera de poder cambiar la imagen que tenían los arquitectos y los constructores de haber creado una crisis fundamental en el sector de la construcción e intentar recobrar posiciones. Reino Unido es uno de los países que se ha convertido ahora como en el referente. El Reino Unido hizo un gran estudio estratégico de cómo quería su sector de la construcción a principios de la década del 2010, y un año más tarde se llegó Paul Morrell, que es la persona como paradigmática en este proceso, llegó a constituir una estrategia y llegó a convencer al Ministerio de la Construcción en el Reino Unido. Y hay una célebre fotografía del ministro de la oficina de gabinete del gobierno británico en el que apuesta decididamente por que el Reino Unido se convierta en el líder
del BIM a nivel mundial. Y este liderazgo del BIM a nivel mundial lo prescribía con 4 temáticas distintas. Una era el hecho de poder generar los edificios en la mitad de tiempo a la que estábamos acostumbrados, y esto daba un plazo de tiempo hasta el 2025, de que los edificios costaran un 30% menos, que las exportaciones se incrementaran en un 30% y eliminar las emisiones de CO2 en un 50%. O sea, bajo 4 ejes clarísimos, el gobierno británico aborda el BIM como un mecanismo de eficiencia de todo el sector, ¿no? Y después encontramos una cantidad de países ya ingente en estos momentos, porque se suman Singapur, que ya se declara hace mucho tiempo como país BIM, donde la administración pública ya también es BIM, donde ya no se acepta ningún papel, ningún plano en el proceso, por lo tanto que todo ha de ser digitalizado. O China, en que los grandes proyectos han creado ya como una serie de softwares y de programas en el que los grandes proyectos de Estado ya son abordados desde el punto de vista de la máxima eficiencia por la gran cantidad de recursos que se están destinando allí. Francia ha hecho otro approach, otra aproximación sobre el tema, porque Francia lo que ha intentado hizo un proceso público durante 3 meses para preguntar a todas las asociaciones, confederaciones, colegios profesionales que generan todo el ciclo de construcción, y durante 3 meses hubo un debate abierto de qué manera se tenía que hacer lo que ellos llamaban la transición digital. No le llaman el paso hacia el BIM, sino de qué manera la industria de la construcción se tenía que convertir en un proceso digitalizado. Alemania, veremos después una pequeña imagen, aborda el cambio hacia el BIM desde un punto de vista totalmente distinto. Alemania sufre en sus propias carnes 3 proyectos, que uno es el aeropuerto de Berlín, el otro es la Filarmónica de Hamburgo y el otro es la central ferroviaria de Stuttgart, en el que el proceso constructivo pues, les ha desbordado. Les ha desbordado de tal forma que el aeropuerto de Berlín, el segundo aeropuerto de Berlín, que tenía que ser el primero y aún no está abierto, produce un dispendio de 35 millones de euros cada mes que sigue sin abrirse, y en el 2012 tenía que haber estado abierto. Fijaos, tal como es una cultura como los alemanes, lo duro que ha de ser que el día anterior de la inauguración del aeropuerto y con el día siguiente ya teniendo planificados vuelos aterrizando y despegando de aquel aeropuerto, en ese día se decide el cierre total del aeropuerto porque las medidas de seguridad y antiincendio no cumplían. El hecho de no haber trabajado de forma industrializada significa que has de desmontar techos, has de desmontar subsuelo, has de abrir galerías, has de volver a reabrir todo un edificio como un aeropuerto. Por lo tanto, no se había pensado la capacidad de poder desensamblar, de poder desmontar partes de un edificio, y esto ha ocurrido a su vez en 3 proyectos más. Y Alemania decide desde el propio sector que esto se ha de superar y que las nuevas herramientas que aparecen en el ámbito digital se tendrían que utilizar para poder solucionar estos problemas. Chile, por ejemplo, para poner un ejemplo del cono sudamericano, empezó teniendo un interés sobre lo que se llama el Lean Construction, que sería como el Lean Management que se utiliza en el mundo industrial, para intentar traspasarlo al mundo de la construcción. Y Chile ha optado por una solución un poco extraña, pero muy eficiente, que ha sido contratar al gobierno británico, que es referente, para que le haga toda la transcripción de sus protocolos, sus procesos y de su experiencia, que ya llevan años de aprendizaje, poderlo trasladar a Chile. Y Chile, de alguna manera, también se ha formado como uno de los países en el que la eficiencia, también por tamaño, frente a países como Argentina o como Brasil, han tenido que ser
y de alguna manera han tenido que ser autosuficientes. Y España. España es uno de los países recientes que han abogado por el interés por hacer este cambio hacia el BIM. Este proceso ha llevado a que el año pasado el Ministerio de Fomento delegara en una ingeniería el hecho de empezar a crear protocolos, empezar a crear estándares, empezar a crear guías en los que se dividen en 5 partes distintas: personas, internacionalización, procesos, tecnología, normativas, para ver de qué manera se tenía que traducir en elementos para que los actores que hay en cada uno de estos sectores pudieran trabajar con BIM. Y he añadido Rusia porque es el último país que se ha añadido de forma oficial al BIM. Esto ha sido hace 2 semanas. Hay una imagen del ministro de Construcción ruso en el que dice que después de 2018, que suponemos que debe ser 2019, pero no dijo el 2019, dijo después del 2018 el país será BIM. Por lo tanto, esto significa que en un ámbito mundial, porque podemos sumar países como Japón, como Corea, como todos los países nórdicos, del centro de Europa, etcétera, se está haciendo este cambio. Y hay conceptos que nos iremos cada vez, los iremos oyendo frecuentemente, como los niveles 2 o 3, que significa, para decir así, la cantidad y la calidad de digitalización del proceso en la construcción, las formas de contratación, como la dirección integrada de proyectos o las alianzas, o el tema de la industrialización, que de alguna manera sería como el final de este proceso que nos ha de llevar el BIM. Por lo tanto, ¿cuál es? ¿Puede existir una reticencia para no incorporar BIM en alguno de los sectores? ¿Puede existir la negativa de no querer introducir o trabajar en BIM desde la industria o desde alguna especialidad técnica? Pues yo creo que no. O sea, este mapa de la situación del BIM lo traigo expresamente así, es del año 2013. O sea, que llevamos ya como 3 años de retraso en este sentido, en el que todo el planeta está pensando en por qué no ha de ser su industria de construcción mucho más eficiente. Cuando nosotros estamos en el ámbito educativo, utilizamos aquella nota que a veces traen a nuestros hijos, ¿no?, de que progresa adecuadamente, ¿no? Cada vez a nosotros nos cuesta muchísimo, o parece costar muchísimo, el hecho de evaluar de una forma objetivada los procesos, ¿no? Y podéis ver cómo en otros países esto no existe ningún problema. La primera imagen es Crossrail, que es la imagen de seguimiento que podéis ver en su web, en la que esta línea roja que aparece va cambiando un poquito cada día. Saben, en este momento, la semana pasada, estaban al nivel del 71% de obra adjudicada y construida. Lo saben exactamente. Saben exactamente la cantidad de dinero, de recursos y de tiempo que implica cada una de estas 6 fases que conforman un túnel de 42 kilómetros y una línea de más de 120 kilómetros que atraviesa una ciudad tan compleja como Londres. En un formato contrario nos encontramos, esta es la imagen, porque además yo creía que era muy adecuada para el foro de hoy, porque esto durante este fin de semana se ha extendido en las redes sociales, porque se acaba de inaugurar la Filarmónica de Hamburgo. Este proyecto de partida costaba 700 millones de euros y ha acabado con un coste de 1.700 millones de euros. Solamente 1.000 millones de euros más en una cultura como la germánica, en la que la planificación rigurosa de todo es fundamental. Entonces, cuando esto sucede 3 veces seguidas en 3 proyectos distintos, pues es el mismo sector que reacciona y de alguna manera, en un formato autocrítico, piensa de qué forma han de evolucionar la manera de hacer los proyectos y su construcción para evitar estos grandes fiascos, ¿no? Y la tercera imagen, la segunda por la izquierda, es el proyecto MIND,
que es el proyecto francés, que es un proyecto en el que, como proyecto nacional, el gobierno francés ha apostado por tridimensionalizar todo el territorio francés. O sea, en realidad, esta imagen es paradigmática, o sea, van a tener todo su país digitalizado de esta manera para poder en cualquier momento saber cuáles son las necesidades de transporte, de movilidad, de manutención, de cambio, de conservación, etcétera, de sus infraestructuras. Por lo tanto, vemos un claro avance de la digitalización. ¿Y esto qué ocurre? Estamos hoy en un ámbito industrial de producción de elementos para algo tan básico como es la comida y el aseo, ¿no? Y en este sentido, ¿de qué manera ha de colaborar la industria? Pero muchas veces el hecho de que el elemento industrial en la construcción solamente es de compra y venta, ¿no? Y alguien más ha pensado de qué manera se incluiría en el proyecto y otra persona lo va a ensamblar dentro de este proceso, pues aquí tenemos noticias que es importante pensar, ¿no? Esto viene del BIM Academic Forum de Inglaterra también, de una reciente reunión en este mes de septiembre, en el que lo más importante a recalcar, perdonad, es esta frase, ¿no? La poca implicación de compromiso de la industria, sea de forma directa o indirecta. Y esto es fundamental que lo tengamos que cambiar. Y es de agradecer que en la casa que estamos pues hayan empezado en este proceso BIM, porque en realidad ni los técnicos ni las constructoras podrán construir ni proyectar bien si los elementos que estamos trabajando no los podemos incluir de forma directa en nuestros proyectos, ¿no? Y veremos de alguna manera en otras de las charlas de hoy de qué manera nosotros un elemento, un producto en la construcción se puede transformar en un producto BIM con toda la información necesaria para elaborar el proyecto. Y en el mismo sentido, es el Level 4, aquí no hace referencia al Level 4 del BIM, sino al Level 4 de los niveles educacionales en el Reino Unido, pero la importancia de la colaboración y de entender algo que es clarísimo, que es que el BIM es el negocio del BIM. O sea, es de qué manera el BIM ha de aportar eficiencia a una cadena de valor que ha de producir un proceso industrial. Entonces, en el Reino Unido, en este caso, se están preguntando de qué manera se puede proveer de contexto, de bagaje, de información a la industria, para que la industria pueda también proveer a los técnicos y a los constructores con su información. Y esto es el resumen de intento de mi aportación. ¿Por qué? Porque, fijaos, esta persona está operando, pero podría estar cocinando, podría estar durmiendo, podría estar haciendo cualquier cosa. Todos los elementos que nos envuelven en un espacio tienen sus referencias, tienen sus normativas, sus leyes, sus protocolos de colocación, su seguridad y salud para evitar la siniestralidad mientras se está utilizando. Entonces, podéis ver perfectamente lo complejo que es. Y esto es una fotografía. Esta fotografía se tendría que hacer en 360 grados y se tendría que multiplicar por todos los elementos que nos envuelven cuando estamos dentro de un espacio, ¿no? O de una infraestructura. Esta información nos lleva a algo que es fundamental, que es un nuevo concepto que por primera vez lo vemos en un primer paper del gobierno francés, en la importancia de ligar el nivel de escala o de descripción de un elemento a el precio y el coste. Y por lo tanto han inventado un nuevo concepto que es el LOP, que es el Level of Price,
que significa que nosotros, mientras estamos haciendo un proyecto general, necesitamos saber que este proyecto se puede construir por 1.000 euros metro cuadrado, más o menos. Pero claro, es muy importante el siguiente paso, que es que cuando llegamos a una escala con mucho más detalle, necesitamos un precio con mucho más detalle. Y por lo tanto, esas escalas que vamos abordando de ir colocando información en cada uno de los elementos de BIM que vamos a utilizar han de ir ligados, recordad aquella frase de The Business of BIM, han de ir ligados a un coste exacto. Y esto yo creo que vamos a ver pues, gran debate sobre de qué manera se puede introducir este level of price en el desarrollo del level of detail que necesita un elemento BIM en un proyecto o una construcción. Os he traído un vídeo que servirá para terminar mi aportación. Es un vídeo de Patrick McLeamy, es del año 2010. Se podría decir ustedes, qué antiguo que eres, Ignasi. Y lo soy porque yo creo que aún no hemos llegado a este nivel. Fijaos que él hablará de un concepto muy interesante de cuál sería esta evolución del BIM, ¿no? Patrick McLeamy es el fundador de Building Smart International y además es el director ejecutivo de una constructora que se llama HOK, una constructora de un despacho de arquitectos que tiene su sede en Nueva York. Es en inglés. The term BIM has come into common usage in the building industry in recent years. And we all know BIM is an acronym standing for Building Information Model, the way we currently do our work. However, that term BIM does not begin to convey the promise of building information modeling over time. Let me explain. Think of the cost over time for a building designed, built, and operated using BIM tools. For every $1 spent in design, $20 are spent in construction, and $60 are spent in operating the building over its useful life of 50 years or more. BIM supports development and testing of different design ideas. BIM also supports budget and program compliance. Finally, budget enables compliance with energy goals. Contractors do not build these days, they assemble manufactured products brought to the site. Contractors now use BIM as a building assembly model, or BAM. BAM allows better scheduling. BAM facilitates subcontractor coordination. BAM supports cost control, and BAM manages construction value 20 times the cost of design. I believe an architect and contractor team using BIM and BAM to design the building can save 30% of the construction cost. During a building's lifetime, the owner can leverage BIM and BAM to optimize building operation. I call the use of the model in this manner the Building Operation Optimization Model, or BOOM. BOOM helps the owner manage energy consumption. BOOM also helps the owner with scheduled maintenance. Since BOOM is managing a value of 60 times the value of design, the cost savings potential is enormous. I believe conservatively owners can save enough during building operation to pay for a substantial part of the design and construction of that building. The real promise of BIM is better design, better construction, better operation. In short, BIM, BAM, BOOM. Este BIM, BAM, BOOM, hay dos condiciones. Hay una primera condición es que el propietario, el dueño, el director general de una empresa, el director general, el jefe de una ingeniería, el jefe de una constructora entienda que se ha de utilizar BIM. Porque lo importante es lo que os voy a enseñar. Lo importante es tener información de lo que nosotros tenemos normalmente
Y a mí la información me llega con este mecanismo, que es el móvil. Y lo que os voy a enseñar es lo que nosotros deberíamos tener que hacer para introducir la información dentro de un objeto BIM, que sería añadir este móvil a un producto de la construcción para que podamos tener, ¿me ha quedado bien?, podamos tener la información real de este elemento en cualquier momento que lo vayamos a necesitar para el proyecto o para la construcción. Muchas gracias.